Ingresamos en el cuarto punto del orden del día, por el que se da cumplimiento a las obligaciones emergentes del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la igualdad y no discriminación entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento. Tiene la palabra la senadora Moreira. Ahora sí. Bueno, gracias, presidenta. Este proyecto es un proyecto que el Poder Ejecutivo mandó a diputados en noviembre del 2018. O sea que tiene un año y pico de ingresado. Tiene como objetivo mejorar la ley 18.104, la ley de 2007, la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que es la ley que le ordena al INMujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, hacer el Plan Nacional de Igualdad, y es la ley por la cual se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. Desde esa ley, que efectivamente configuró un avance, y creó este consejo, el otro día en la reunión interpartidaria yo les mencionaba a los legisladores de los otros partidos que había tenido oportunidad de ser parte del Consejo Coordinador de Políticas Públicas de Desigualdad de Género, representando al Parlamento. Es una ley que tiene que, bueno, pasaron 12 años, se tiene que ayornar. Como usted misma leyó, señora presidenta, la ley tiene un subtítulo de cumplimiento de las obligaciones inherentes, de las obligaciones emergentes del derecho internacional, porque hay observaciones de la CEDAW que llegaron al país, y la veo a mi colega, la senadora Xavier, que asiente con la cabeza, porque siempre se ha planteado en las bancadas del Frente Amplio, por lo menos, hay que cumplir con las observaciones de la CEDAW, hay que cumplir con las observaciones de la CEDAW. Lo estamos haciendo ahora. Y efectivamente la CEDAW pide que el Uruguay tenga una ley integral de igualdad de género para internalizar las obligaciones que surgen de estos organismos, para internalizar las normas que surgen de estos organismos. Así que el principal objetivo del proyecto de ley y los primeros artículos, que son los que dan cumplimiento a las normas de la CEDAW, establecen la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres como principio jurídico universal reconocidos en los textos internacionales sobre derechos humanos. Recordemos que la CEDAW es el Comité de Eliminación o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres, y existe desde 1979. Bueno, los primeros artículos definen la discriminación como cualquier distinción, exclusión y restricción tendiente a menoscabar los derechos y libertades fundamentales en las esferas económica, política, civil y civil y cultural. El primer artículo del proyecto de ley establece la igualdad formal, que ya sabemos que es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad sustantiva, que da cuenta de la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real, y el principio de reconocimiento, es decir, el reconocimiento en el sentido positivo de evitar la discriminación cultural y social, y el reconocimiento en sentido positivo, que es evitar la discriminación económica, política y social y civil. Los artículos 2, 3, 4 y 5 especifican las diversas formas de discriminación, la discriminación directa, la discriminación indirecta. La indirecta se produce cuando una norma aparentemente neutral genera desigualdades de hecho. La discriminación múltiple, que es, bueno, cuando además de la discriminación de género se sufre la discriminación regional, la discriminación étnico-racial, la discriminación socioeconómica. Y estos primeros artículos son los que le delimitan el objeto de la ley. El capítulo 2, Políticas Públicas para la Igualdad de Género, es un capítulo básicamente programático, habla de los principios orientadores y los lineamientos de las políticas públicas.
define como prioridad de la política los derechos humanos. Recordemos que los principios de la no discriminación y el reconocimiento y la igualdad sustantiva están todos enmarcados en la doctrina de los derechos humanos. Recuerda que los derechos humanos son instrumentos vivos y que deben adaptarse a los momentos históricos y deben evolucionar. El capítulo 2 también define la integralidad de las políticas, el principio de inclusión, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Artículo 7 define los lineamientos que debe seguir toda política social. Los culturales, en el sentido de modificar estereotipos, los económicos, siempre nuestro objetivo es darle autonomía económica a las mujeres. Los educativos, que refieren también a la educación inclusiva, educación en igualdad de género, los principios relativos al sistema de salud, a la corresponsabilidad y a la violencia de género. Esto es el artículo 7, lineamientos de la política social. Artículos 8 y 9 dicen que el futuro gobierno tendrá que hacer reserva, ahí me escuchan más, tendrá que hacer reserva presupuestal para la implementación de la ley, obviamente no dice cuánto, pero sí que el Estado tiene que prever la reserva presupuestal para el cumplimiento de la ley. El artículo 10 crea un fondo concursable para la igualdad de género con destino al financiamiento de proyectos de la sociedad civil, con partidas presupuestales y con donaciones. Este es un artículo también que está hecho con la sociedad civil, tampoco estipula nada sobre el fondo concursable, pero identifica que eso se tiene que hacer. El artículo 11, bueno, para quienes trabajan en la Comisión de Presupuesto, simplemente ratifica la idea de que tenemos que tener información discriminada por género en todas las unidades del Estado, a los efectos de identificar las metas y la implementación de las políticas con especial hincapié en el tema de las brechas de género. El capítulo 3 es el capítulo que estipula el Sistema Nacional para la Igualdad de Género. Y lo veíamos el otro día en la reunión interpartidaria. Nosotros ya tenemos esto en funcionamiento, lo que tenemos es un Consejo Nacional Coordinador de las Políticas Públicas y ahora eso queda instituido. ¿Cómo funciona ese Consejo hoy? Bueno, tiene participación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, muy importante, del Congreso de Intendentes, súper importante, porque las políticas de género tienen que tener una bajada territorial y tienen que tener una articulación con el territorio. Tienen incorporación de los trabajadores y los empresarios, es decir, las cámaras empresariales y el PIT-CNT también participan del Consejo de las Políticas de Género, el Poder Judicial, bueno, ACE, el BPS, el INAU, etcétera. Hoy el Consejo se reúne 3 veces por año, pero hay grupos de trabajo permanente. A lo largo de estos años, bueno, he participado yo, participaba Daniela Paisé, la senadora Xavier conoce cómo funciona el Consejo. Es muy útil porque cada organismo del Estado, supongamos INEFOP, lleva al Consejo el tema de qué capacitación para las mujeres que están en la situación más vulnerable, y eso se resuelve en una mesa ampliada. El Poder Judicial dice: yo necesito asesoramiento para la implementación de esta ley que se votó. El Congreso de Intendentes y los gobiernos departamentales dicen: bueno, ¿cómo articulamos las políticas de vivienda para que las mujeres tengan, yo qué sé, la titularidad de sus viviendas en los programas de emergencia? O sea que por más que parezca un consejo con muchas personas, el Consejo permite la articulación de las perspectivas inteligentes de cada uno de los organismos del Estado, y todos sabemos que al Estado uruguayo le sobra fragmentación, le falta articulación, y la situación de las mujeres requiere estas articulaciones. Y también en el capítulo 3, que define el Consejo Nacional de Género, se crean las unidades especializadas en género en los organismos públicos, que también hoy existen, pero a veces se llaman comisiones, a veces se llaman equipos de igualdad, comisiones de igualdad, bueno, ahora se llaman unidades especializadas, le da un respaldo legal, y esto es quizá el dispositivo de mayor poder institucionalizador que tiene la ley respecto del Sistema Nacional de Género. Finalmente, en el capítulo 4
Se establecen las acciones de amparo, la acción de amparo para la protección de igualdad de género que se considera ampliada a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a las organizaciones, a los interesados, y también se amplía el artículo 2 del Código General del Proceso sobre intereses difusos para que comprenda la protección de la igualdad de género. Un gran proyecto que surge del propio Consejo de las Políticas Públicas de Género. Aconsejo fervientemente su aprobación y me congratulo de estar terminando mis días en este recinto con un proyecto sobre la igualdad de género, señora presidenta.